Buen día, mi nombre es Heidi Concepción Villela Valencia, soy del grupo 513 de Estadística y este es mi video sobre los datos bivariados, la regresión lineal y la correlación. Bueno, lo primero que debíamos hacer era mostrar el ejercicio así como decían las instrucciones. El primer paso era entrevistar a 50 mujeres donde les preguntaríamos su estatura y la de su mamá. Esto lo hice haciendo una encuesta a mis compañeras de Facebook. El siguiente paso era desarrollar una tabla de contingencia con 53 filas y 6 columnas. En la primera columna debíamos poner los alumnos a las que habíamos entrevistado. En este caso serían 50. En la siguiente debíamos colocar la estatura de la mamá. En la siguiente, la estatura de la hija. En la siguiente debíamos multiplicar lo que es x por y. En este caso x sería la estatura de la mamá y y sería la estatura de la hija. Después debíamos elevar x al cuadrado, es decir, la estatura de la mamá. Después debíamos elevar y al cuadrado, en este caso la estatura de la hija. Y por último debíamos hacer la sumatoria de cada una de estas columnas. Lo que hice aquí fue en X, sumé todo esto, lo cual me dio 78.4. Para Y igual sumé todo y me dio 80.07. Para X por Y sumé y me dio 125.6818. Para x cuadrada me dio 123.4215 y para y cuadrada me dio 128.3615. Y bueno, aquí están las operaciones de x por y. Estas son las operaciones de x al cuadrado. Estas son las operaciones de y al cuadrado y las operaciones de la sumatoria. Estas son las de x, son las de y al cuadrado. Y las operaciones de la sumatoria de x, donde, repito, me dio 78.4. La sumatoria de y, donde me dio 80.07. La sumatoria de x por y, donde me dio 125.6818. La sumatoria de x al cuadrado, donde me dio 123.4215. Y la sumatoria de y al cuadrado, donde me dio 128.3615. Y bueno, después el paso número 2. El paso número 3 consistía en trazar un plano cartesiano en donde ubicáramos los puntos de las columnas X y Y, que en este caso serían las de la estatura de la mamá y la estatura de la hija. Y esas las íbamos a colocar en el plano cartesiano. La estatura de la mamá y la estatura de la hija. Para el paso número 4 debíamos calcular nuestro coeficiente de correlación mediante esta fórmula en la cual sustituimos los datos que ya teníamos en nuestra tabla. En este caso me dio 0.5. En el paso número 5 debíamos interpretar nuestro coeficiente de correlación, que como ya había mencionado, pues me dio 0.5. Esto quiere decir que es de tipo relación lineal positiva, débil, debido a que se encuentra dentro del rango de 0.0 a 0.5. Y bueno, el paso número 6 debíamos calcular los elementos de la ecuación de nuestra recta, en el cual m sería nuestra pendiente, en el que me salió 0.26, y b, que sería nuestro eje de intersección, el cual me salió 1.19. Y bueno, al final mi ecuación de la recta vendría siendo 0.26x más 1.19. Esto de una vez sustituyendo esta fórmula con lo que me había salido en m, que fue 0.26, y lo que me salió en b, de 1.19. El paso número 6
lo que yo hice fue utilizar mi ecuación de la recta para poder sacar los valores de y junto con los valores de x que ya teníamos, que eran la estatura de la mamá. Esto para que después pudiéramos, bueno, esta es la otra parte de mi tabla. Estas son mis operaciones. Y ahí está. ¿Y esto para qué? Para que al final nosotros pudiéramos graficar todos estos valores en nuestro diagrama de dispersión, para así obtener pues nuestra recta de mayor ajuste, y que en este caso esta sería el paso número 8. Y bueno, nos sugería encontrar la estatura estimada de un alumno para un valor de x es igual a 1.71. Y bueno, ¿cómo la saqué? Tomando en base mi ecuación de la recta. Lo único que hice fue sustituir el valor de x por el valor que nos pedían, que era 1.71. Y bueno, el resultado me dio 1.63. Para el paso número 9, pues nos pedía que sacáramos nuestras conclusiones. Y bueno, nuestras conclusiones dependiendo a la interpretación del coeficiente de correlación, a la recta de mejor ajuste y a la predicción de una variable dependiente. Bueno, mi conclusión sería que el coeficiente de correlación que a mí me dio fue de 0.5. Por lo tanto, se dice que es de tipo relación lineal positiva débil, debido al rango al que se encuentra es de 0.0 a 0.5. La recta de mejor ajuste nos permite hacer estimaciones sobre el valor de una variable independiente. Y en este ejercicio, pues nuestra recta sería de y es igual a 0.26x más 1.19. Y bueno, esta misma recta nos servirá para las predicciones futuras en las estaturas de las madres y las hijas. Y un ejemplo es como el que ya habíamos hecho en este paso, en el cual se nos dio un valor aleatorio de x para que nosotros encontráramos pues el valor de esa estatura. Bueno, a continuación se dará inicio a las preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es un dato bivariado? Y bueno, un dato bivariado son aquellos que provienen de dos variables medidas al mismo tiempo sobre cada individuo. Por ejemplo, la edad y el género, la escolaridad, los ingresos, el peso y la estatura, etc. La segunda pregunta es, ¿cómo identificas que no existe correlación en un conjunto de pares ordenados? Bueno, esto debido a la variación de los datos. Si estos son diferentes, se puede realizar un análisis de su relación y compararlos. Sin embargo, si estos son iguales, se puede decir que no existe pues una relación, pues se trata de datos iguales donde no existe ninguna diferencia. La tercera pregunta es, ¿qué es una correlación positiva? Y bueno, una correlación positiva es cuando el coeficiente de correlación es mayor que 0 y significa que ambas variables se mueven en la misma dirección. Cuando es más 1 significa que las dos variables que se comparan tienen una relación positiva perfecta. Es decir, que cuando una variable se mueve más alta o más baja, la otra variable se moverá en la misma dirección con la misma magnitud. Y bueno, la cuarta pregunta es, ¿qué es una correlación negativa? Y bueno, una correlación negativa o inversa se produce cuando el coeficiente de correlación es inferior a 0. Esto es una indicación de que ambas variables se mueven en la dirección opuesta. En resumen, cualquier lectura entre 0 y menos 1 significa que los dos valores se mueven en direcciones opuestas. Y cuando es menos 1 se dice que la relación está perfectamente correlacionada, pero negativamente. Y bueno, en resumen, si una variable aumenta, la otra variable va a disminuir con la misma magnitud y viceversa.
Sin embargo, el grado de correlación negativa de los dos valores puede variar con el tiempo y casi nunca están correlacionados exactamente en pues todo el tiempo. La pregunta número 5 es ¿qué es el coeficiente de correlación? Y bueno, el coeficiente de correlación pues son los indicadores de la fuerza de la relación entre dos o más variables diferentes. Un coeficiente de correlación mayor que 0 indica una relación positiva entre las variables. Un valor inferior a 0 indica una relación negativa entre dos variables. Y por último, un valor de 0 indica que no hay relación entre las dos variables que se están comparando. Bueno, la pregunta número 6 es ¿qué es la regresión lineal? Y bueno, se trata de una técnica de modelado estadístico que se emplea para describir una variable de respuesta continua como una función de una o varias variables predictoras. Esta puede ayudar a comprender y predecir el comportamiento de sistemas complejos o análisis de los datos experimentales, financieros y biológicos. Y bueno, las técnicas de la regresión lineal permiten crear un modelo lineal. Y este modelo describe la relación entre una variable dependiente y también conocida como una respuesta, como una función de una o varias variables independientes que sería X o denominadas predictores. Y bueno, la pregunta número 7 indica que ¿qué es la correlación? Bueno, la correlación pues es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente. Esta es una herramienta común para describir relaciones simples sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto. La pregunta número 8 es sobre qué es la recta de mejor ajuste o recta de regresión. Y bueno, es una técnica estadística utilizada para simular la relación existente entre dos o más variables, según sea la dispersión de los datos en el plano cartesiano. Y bueno, estas pueden darse en algunas de las interrelaciones que ya sean lineal, logarítmica, exponencial, cuadrática o entre otras. Y bueno, la pregunta número 9 sería ¿cómo se puede predecir un valor usando regresión lineal y correlación? Bueno, mediante la ecuación de la recta de mejor ajuste, debido a que esta nos permite pues predecir o estimar el valor de una variable independiente, la cual podrá graficarse para identificar si aumente o si esta decrece. Y la correlación se utiliza cuando se nos da un valor negativamente lineal o positivamente lineal. Y si no hay correlación o si esta es perfecta, dependiendo de la intensidad, ya sea fuerte, moderado o débil. Y bueno, la última pregunta, que sería la 10, es ¿en dónde podemos aplicar la regresión lineal y la correlación? Bueno, estas se pueden aplicar en la vida diaria para conocer la relación entre las ventas de una tienda o una empresa, para saber el peso de la comunidad, así como de su estatura, como en el ejercicio que realizamos pues anteriormente. Y bueno, esto ya sería todo. Gracias por su atención.